A ver, un campesino técnicamente en Latinoamérica, vamos a decirlo más o menos así, eh, ¿es acaso el tenedor de tierras que produce para autoconsumo y que viene recibiendo por herencia centenaria, milenaria, de alguna forma, una porción de tierra, y ese pedacito de tierra acaso obedece a una mirada más colectiva, ¿no? Quizás es copropietario de una propiedad más bien comunitaria? Y esos inclusive productos son hasta los que resultan de esa tierra, eh, acaso colocados en la cadena de comercialización en el mercado, probablemente obedezcan a prácticas de capacitación, de elaboración, de manipulación, inclusive de cocción, milenarias también, muy culturales, ¿no? Probablemente. No parece que tengamos ese tipo de campesinos en nuestra tierra colorada, en nuestras misiones. ¿Quiénes son los campesinos de la provincia? Son los agricultores familiares, tenedores de 2 o 3 generaciones, hijos de inmigrantes, resistiendo, readecuándose, conmovidos por su historia europea, por ese desarraigo. ¿O son los trabajadores de las chacras, como estás diciendo, la peonada rural, que no tiene tierra, que no eligió ser tarefero probablemente, que no ofrece su fuerza laboral en el mercado por una condición necesariamente cultural, digo, de elección, sino porque le es impuesto un sistema? Te lo pregunto porque las luchas son claramente distintas, y cuando vos referís a conmemorar el día de la lucha del campesino, ¿dónde pones esa lectura? Los derechos conquistados, la verdadera visibilización es conquistar un derecho. Has trabajado mucho por eso antes de tu condición de ministro. Cuando hablas de los derechos conquistados, ¿te referís a cuál de los actores, digamos? ¿A todos o en particular a cuál? ¿Quién es el campesino misionero? Sí, yo la verdad que y de hecho lo hacemos hasta como una política de Estado, ¿no? Desde que yo por lo menos estoy trabajando en términos de funcionario, como subsecretario en el Ministerio del Agro, bueno, y hoy como ministro, es contemplar una diversidad de actores en la ruralidad. Esa diversidad de actores a nosotros nos incluye principalmente ese campesinado, que yo lo asocio en Misiones en particular mucho al campesinado de la agricultura familiar, al campesinado, al tabacalero, al pequeño productor, como decís vos, que principalmente aquel que atiende a las necesidades de autosubsistencia, ¿no? Al autoconsumo, y que después empieza a encontrar mecanismos de venta de excedente a través de mecanismos alternativos y mercados solidarios, como son las ferias francas, como son las herramientas que nosotros desde el Estado damos, como el mercado concentrador, a través de esa herramienta que la toman también, que es la cooperativa, la asociación, las distintas asociaciones de productores. Pero no perdemos, y en ningún momento perdimos de vista al campesino que es el nativo, digamos, ¿no? Que son las comunidades enviadas, las comunidades guaraníes, que para nosotros son un actor de la ruralidad, un actor fundamental en la ruralidad, que son campesinos también, ¿no? Viven, autosubsisten, gran parte de ellos justamente de la producción de la tierra, del maíz, de algunas producciones tradicionales, y no dejamos de perder de vista al trabajador también como parte de ese accionar y de ese actor de un territorio complejo, diverso, que creemos. Entonces son básicamente, para mí, cuando hablamos de la lucha campesina, necesariamente tenemos que hablar de esos 3 actores, que son esos trabajadores que se insertan muchas veces como decimos, en algunos casos puede ser por condiciones extremas que lo llevan a ser trabajadores. Por ahí no una decisión tan mentada, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Y qué elijo? Sino por ahí condiciones más de elección más, en definitiva, obligada, de necesidad, pero terminan siendo parte fundamental de la cadena del campesinado, en definitiva, ¿no? Algunos de ellos incluso que se terminan insertando en el mundo campesino siendo productores, logrando en pequeña escala insertarse, tener una pequeña porción de tierra. Y ni hablar que en ese transcurso todas las luchas que se van suscitando en los movimientos sociales que van de la mano con eso, ¿no? Los movimientos sin tierra, los movimientos o no los sin tierra, que nosotros por ahí en Misiones no lo tenemos como movimiento como hay en Brasil,
pero sí esos movimientos de adquisición o de pelea por los derechos, por ejemplo, lo que es que ese productor que está en un fisco, que no tiene definida su chacra, que pelea por el título de propiedad en definitiva, ¿no? Y que el Estado provincial desde hace mucho tiempo ha decidido ir logrando a través de distintos mecanismos justamente que el productor vaya logrando la regularización de sus tierras, que es una lucha que nosotros desde el Estado tenemos que fortalecerla, tenemos que seguir poniéndola en agenda, y después tenemos hechos o hitos como la gente de la UTT, PIP, ¿no? PIP, que están en Puerto Peraí a través de mecanismos de expropiación que el Estado del gobierno provincial ha ido logrando y ha ido justamente restableciendo derechos de aquellos productores que estuvieron trabajando la tierra y que en definitiva, pues yo digo, terminan siendo un poco esos movimientos sin tierra y el Estado tratando de garantizar esos derechos. Es parte, por eso digo, de la reivindicación de esas luchas. Reivindicaciones de lucha que nosotros tenemos que tomar como ejemplo y tenemos que ir haciendo de eso mecanismos de políticas de Estado, justamente para continuar brindándole, sobre todo a aquellos que trabajan no eficientemente, sino fehacientemente, esa era la palabra, fehacientemente la tierra, ¿no? Que nosotros corroboramos que trabaja, bueno, darle justamente esos logros de decir que puedan adquirir la regularización de sus tierras. Esos son parte de lo que el Estado puede ir brindándole a sus campesinos, a sus trabajadores, a sus comunidades, como herramientas estatales, me parece. Es una trama bien compleja, un ministerio de antropología rural, de alguna manera.